¿Qué es lo que define a un verdadero líder? ¿Será la fuerza o tal vez la humildad? Hoy vamos a meternos de lleno en una alegoría muy pero muy poderosa sobre el liderazgo, la autoridad y sobre todo el carácter. Es una historia que ha marcado a muchos en su forma de entender el poder y la obediencia. Lo que haremos hoy es desgranar el marco alegórico de este libro, viendo de cerca las vidas de tres figuras clave: Saúl, David y Absalón. La idea es descubrir lecciones que, la verdad, siguen vigentes sobre la naturaleza del verdadero liderazgo. Y bueno, así como nos invita el propio autor, entremos en este drama. La trama, como él mismo dice, es básicamente una descripción gráfica de cómo funcionan la obediencia y la autoridad en el reino de Dios. Nuestra historia arranca en el prólogo, con dos dones divinos que desde el principio nos van a presentar dos tipos de líderes radicalmente distintos. A ver, por un lado, está el poder externo. Es como un traje, un don que se viste por fuera y permite hacer cosas grandiosas, pero que tarde o temprano revela lo que de verdad hay en el interior de quien lo usa. Y por otro lado, tenemos una herencia interna. Esta es más como una semilla que para poder crecer y de verdad transformar el corazón, necesita mezclarse con el quebrantamiento y el sufrimiento. Ahora sí, entremos al primer acto con el rey Saúl. Él es el vivo ejemplo de esa autoridad que recibió el poder externo, pero que por dentro no ha sido transformada. Esta pregunta es la que prende la mecha de todo el conflicto. Saúl, el rey ungido y todo, ve al joven y popular David y no piensa, qué buen elemento para mi reino. No, lo ve como una amenaza directa a su trono. Saúl, en esencia, es el arquetipo del líder no quebrantado. Su inseguridad y sus celos lo van carcomiendo y termina actuando no desde una posición de autoridad segura, sino desde su propio miedo. Y aquí, fíjense, está el meollo del asunto. La lanza arrojada. Esa es la metáfora central del libro para cualquier ataque injusto que venga de alguien en el poder. Es el arma de la autoridad que no ha sido pulida por dentro, la que siente que tiene todo el derecho de herir. Ok, ahora pasemos a la respuesta de David, porque el sufrimiento que él pasa bajo el mando de Saúl no se nos presenta como si fuera una simple víctima. Para nada. Se presenta como una educación deliberada en lo que el libro llama la escuela del quebrantamiento. A ver, el instinto natural es devolver el golpe, ¿no? Levantar la lanza y arrojarla de vuelta. Pero David elige un camino completamente diferente, uno que va a forjar su carácter para siempre. Miren, David saca 3 principios para sobrevivir a los ataques sin que se le corrompa el espíritu. Primero, se niega a aprender los métodos de su opresor. Segundo, evita rodearse de la amargura de otros que también tiran lanzas. Y tercero, se cuida de no criticar a la autoridad, incluso si es injusta. Es, en el fondo, una estrategia de autopreservación espiritual. Su estrategia parece pasiva, pero está llena de confianza. Esas cuevas donde se esconde se convierten en su salón de clases, el lugar de su transformación, donde aprende a depender solamente de la voluntad de Dios. Y aquí llegamos al concepto central, el quebrantamiento. El libro plantea que, en el fondo, todos llevamos un Saúl por dentro. El quebrantamiento sería como esa dolorosa cirugía divina que nos quita nuestros peores impulsos, el orgullo, la inseguridad, ese deseo de arrojar lanzas, todo para forjar un carácter íntegro. Pero justo cuando parece que ya entendimos todo, la historia da un giro. Ahora David ya es el rey, está establecido, y se enfrenta a una amenaza totalmente nueva, mucho más sutil, mucho más moderna. La rebelión de su propio hijo, Absalón. Lo más fascinante aquí es cómo se describe la táctica de Absalón. No es un enfrentamiento de frente, no. Es una campaña política astuta. Se gana el apoyo del pueblo posicionándose como el único que de verdad entiende sus problemas, el que sí se preocupa. Y así, sutilmente, va socavando la autoridad de David. Esta es la frase que planta la semilla de la rebelión. Es el lenguaje del descontento que se disfraza de solución. Un sentimiento que alimenta muchísimos desafíos a la autoridad, tanto antes como ahora. Suena familiar, ¿verdad? Y aquí es donde el libro nos pone un espejo en la cara y lanza un desafío directo. Nos pide que hagamos una introspección y reconozcamos ese potencial de Absalón que puede existir en cualquiera. Esa capacidad de criticar, de resaltar fallas y de sentir que, bueno, uno podría hacerlo mejor. Y con esto llegamos al clímax, el punto donde las dos mitades de la historia se unen para revelar la lección más profunda de todas. La pregunta ahora es, ¿cómo va a responder David, que ahora es el rey, a su propio retador? Aquí está la joya de la corona, la lección central. Aunque las circunstancias son totalmente opuestas, una vez fue el perseguido, ahora es el que está en el poder.
La respuesta de David es la misma. Su carácter, que fue forjado en el quebrantamiento, se mantiene constante. Se niega rotundamente a convertirse en un Saúl para poder derrotar a un Absalón. Esta frase tan potente de David resume su decisión final. Prefiere perder su reino antes que adoptar los métodos de la tiranía o de la rebelión para quedarse con él. Para David, su carácter vale mucho más que su corona. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? A que el verdadero carácter no se revela por las circunstancias, sino por una respuesta consistente a ellas. No importa si se está bajo la presión de un tirano o frente a la seducción de una rebelión, un corazón quebrantado responde de la misma manera. Y la historia termina con la máxima expresión de humildad de David. Ojo, esta pregunta no es de desesperación, es de sumisión total. Es el reconocimiento de que la posición, el poder, todo eso es secundario a un propósito mucho más grande. Entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? Primero, que la verdadera autoridad nace de adentro hacia afuera, no al revés. Segundo, que la forma en que reaccionamos a la injusticia dice más de nosotros que de la injusticia misma. Y por último, que el objetivo final no es aferrarse al poder, sino preservar la integridad. Una reflexión bastante profunda para cualquiera que esté en una posición de liderar o de ser liderado.